Hola, soy Francisco Rotamal y bienvenidos a Así fue, más o menos, la cosa. Hoy, la ilustración. Miren, en los primeros capítulos que he subido de esto que se llama Así fue más o menos la cosa, siempre los capítulos tienen que ver con el día en el que subo el video. Pero hoy no voy a hablar de un día en específico, sino de un hecho histórico en particular, que es la ilustración. ¿Y por qué no lo hice en el día que corresponde? Bueno, básicamente porque es mi canal y subo lo que me dé la gana. Pero en realidad no es tan así. En realidad es porque ya va a terminar septiembre y porque varios estados latinoamericanos coincidimos en nuestras fiestas patrias. No todos, por supuesto, pero sí alguno que otro. Ya hablé, por ejemplo, del grito de independencia de México o de la primera Junta Nacional de Gobierno en Chile. Pero, ¿por qué voy a hablar de la ilustración en septiembre? Básicamente, porque la ilustración y las ideas de los ilustrados fueron lo que motivó de cierta manera a todos estos jóvenes independentistas de la Nueva América. La América emergente. La verdad es que los países latinoamericanos compartimos muchas cosas, como el idioma, la buena onda, pero también la corrupción y ese tipo de cosas. Pero hay algo muy importante que también compartimos hace cientos de años y es que tenemos afanes independentistas. Específicamente porque estábamos siendo sometidos por España. Y cuando nuestros antepasados se cansaron del dominio español, lo hicieron basados en las ideas de la Ilustración. Por eso vamos a hablar hoy de este momento de la historia. Pero como siempre, un poquitito de contexto. A finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, Europa estaba pasando por un momento de grandes cambios. Veníamos de un momento en la historia donde todo lo explicaba a Dios y la divinidad. O sea, tampoco es tan así. Mucha gente cree que en la Edad Media todo era como, oh Dios, Dios hizo esto, llovió porque Dios. Y la verdad es que tampoco fue un siglo tan oscuro como la gente cree. Pero sí, mucho más que ahora. O sea, esta revolución científica, principalmente encabezada por el señor Galileo Galilei y por Isaac Newton, sí marcaron un precedente. El ser humano tenía ganas de empezar a explicar el mundo mediante cosas empíricas, la ciencia, las matemáticas, la física, la química, y no dejarse guiar solo por las tradiciones. De esta manera, la religión empezó a perder terreno y la ciencia comenzó a transformarse en algo muy importante para explicar cómo funcionaba el mundo. Además, la Ilustración surgió en un momento en que el pueblo europeo se estaba cuestionando muchas cosas como la monarquía, el poder absoluto, la corrupción que esto traía consigo y la desigualdad social. Porque pensémoslo así, si hoy en día nos quejamos un montón de la desigualdad social, piénsenlo en un mundo donde el rey era visto como un ser divino, prácticamente escogido por Dios, donde se le podía perdonar casi cualquier cosa. Entonces, claro, si lo trasladamos a esa época, la gente claramente estaba mucho más cansada porque era mucho más notorio aún esta desigualdad. De hecho, quizás en Latinoamérica estamos viviendo un pequeño periodo de ilustración donde todo está siendo cuestionado, pero la vida es cíclica y sabemos que estas cosas pasan. Pero ahora, con el contexto ya claro, vamos a entender qué es la ilustración. Y básicamente es el poner a la razón, al conocimiento, la investigación y, por qué no decirlo, la ciencia, como el motor principal para que la humanidad evolucione. Y fue así que los pensadores ilustrados comenzaron a cuestionarse absolutamente todo. Básicamente lo que ellos querían es que la gente se dejara de explicar todo el mundo con Dios así lo quiso. ¿Por qué nos enfermamos de gripe? Bueno, Dios así lo quiso, ¿no? Como una plaga y ya. O por qué se inundaron las cosechas con agua, pero quizás Dios nos quiere enseñar algo. Y los ilustrados comenzaron a decir como, no, o sea, el rey no está ahí porque Dios lo puso. Es porque por ciertos motivos de la historia él llegó ahí, quizás de una manera bastante forzada. Y las inundaciones se deben no porque Dios te está castigando, porque son fenómenos naturales y eso lo podemos explicar con ciencia. Y la gente dijo, mira, sí, tiene mucho sentido. Ya mira, para nosotros es muy normal la libertad de expresión, o sea, creemos que es un pilar base de la sociedad, pero no siempre fue así. Antes, si es que tú hablabas mal de un rey, sí te podían cortar la cabeza. Y hoy también pasa, pero mucho menos. O sea, sí hay dirigentes sociales que desaparecen, sobre todo en regímenes mucho más autoritarios, y en Latinoamérica sigue pasando, solo que no lo vemos tan seguido en las noticias, pero sigue pasando. Pero en ese tiempo, sin redes sociales y con un rey fuerte, era aún peor.
Entonces imagínense a un señor como Voltaire o Voltaire, por si lo quieren buscar con V. El señor Voltaire haciendo una crítica a este estado monárquico, a este estado como lo conocían en ese tiempo, hablando acerca de la libertad de expresión, hablando acerca de por qué nos tenemos que cuestionar absolutamente todo, por qué ese rey está ahí. Ese señor, por ejemplo, fue Voltaire. Además, Voltaire habló acerca de la tolerancia religiosa, proponiendo quizás estas bases como de, mira, está bien, crees lo que tú quieras, pero no le exijas a todo el mundo que tengan que vivir como tú crees que es. No. Que hoy suena muy lógico, pero no es tan lógico. Por ejemplo, los políticos generalmente de derecha y conservadores que, por ejemplo, se oponen al aborto, se oponen más que por algo de principios éticos, que sí, son sus principios, pero en todo momento están sustentados por algo católico, por algo cristiano. Es como, ahí hay una vida. Pese a que la ciencia dice, bueno, pero no hay conexiones nerviosas, ¿por qué sería un ser vivo eso? Es básicamente un conjunto de células. Pero estas personas dicen como, no, el aborto no puede existir porque ahí hay una vida. Pero claro, hay una vida según su concepción del mundo, según su concepción de la fe. O sea, básicamente ellos están creyendo que si impiden el aborto, están impidiendo el infierno para la madre que quiere abortar. Pero no necesariamente porque crean que es algo malo. No, sí creen que es algo malo. Pero se entiende a lo que voy. Creen que es algo malo por algo más religioso que por algo lógico. Por ejemplo, otro señor muy importante fue Jean-Jacques Rousseau, quien escribió el libro El contrato social, donde básicamente hablaba que la legitimidad que tenía un gobernante sobre el pueblo mismo se debía a esta legitimidad que este pueblo le daba mediante el voto, por ejemplo. O sea, cómo un soberano puede ser legítimo, cómo todas las decisiones que está tomando un soberano ante el pueblo pueden ser legítimas si nadie lo escogió, si él está ahí porque dice que Dios lo puso ahí. O sea, eso no es legitimidad. Eso decía el señor Jean-Jacques Rousseau. Y también se metían estas ideas como la soberanía popular y la igualdad, que sería muy importante en la Revolución Francesa. ¿Recuerdan el lema Igualité, Fraternité, Igualité? Bueno, todos estos pensadores lo fueron forjando. Y ahora, hay un libro muy interesante llamado El espíritu de las leyes, escrito por el señor Montesquieu, si lo quieren buscar, y él habla de algo muy importante para esta parte del mundo llamada Occidente, que es la separación de los poderes del Estado. Para nosotros, por ejemplo, hoy entendemos una dictadura como un régimen totalitario donde el que está al mando tiene prácticamente el control total de los tres poderes del Estado, que sería el legislativo, el ejecutivo y el judicial. O sea, y además hay otros factores como que no haya libertad de prensa, como que no haya libertad de opinión, de culto. Pero ven, entendemos nosotros lo que es un dictador según lo que estas personas entendieron como lo justo. Bueno, y estas ideas fueron gatillantes para la Revolución Francesa y llevaron a los franceses a poner a sus monarcas en la guillotina. Bueno, y a muchas otras personas, pero el que hayan guillotinado a los reyes habla mucho acerca de lo que los franceses entendieron de estas ideas. De hecho, no es casualidad que Francia sea uno de los países que antes tuvieron una monarquía muy fuerte y que ya no la tienen porque ellos mismos la decapitaron. Y también no es casualidad que el pueblo francés sea en Europa el más activo en cuanto a revoluciones, protestas y exigir cosas en la calle. Eso de, no, esa no es la forma, para los franceses no calza, o sea, es la forma. Y de hecho, no es casualidad que estas ideas, todos estos términos de los que he estado hablando, estén presentes en prácticamente todos los lemas de los países latinoamericanos. Por ejemplo, Chile, por la razón o la fuerza. Brasil, orden y progreso. Argentina, unión y libertad. O Colombia, libertad y orden. Y así, suma y sigue. Al final, todo se une. Y de hecho les doy un tip muy bueno. Si quieren aprender historia, es mucho más fácil y mucho más inteligente desde el punto de vista de aprender, que entendamos cómo se entrelazan las ideas y los sucesos históricos, más que intentar memorizar fechas de batallas o nombres de batallas y el día y la hora. No tiene mucho sentido si lo que quieres es comprender los fenómenos históricos.
De hecho, es mucho más interesante que le expliques a alguien cómo se orquestó un fenómeno histórico más que le digas el 7 de julio del 1441 pasó tal cosa. Siempre es mucho mejor entender cómo se entrelaza todo. Y eso me lo enseñó mi profesor de historia en la universidad. O sea, no es que me lo enseñó, lo extraje de lo que él decía en clases. Ahora, ¿cómo estas ideas ilustradas y de libertad llegaron a América? Es muy sencillo, y entendámoslo así. ¿Se acuerdan cuando Ra's al Ghul entrenó a Batman y después Batman lo terminó matando? Bueno, muchos españoles poderosos que tenían altos cargos en esta nueva España en América enviaban a sus hijos a estudiar a Europa, a España o Francia. Hijos como Simón Bolívar, José de San Martín, Bernardo Higgins o Francisco de Miranda estudiaron en Europa y la finalidad es que llegando a América fueran grandes generales y mantuvieran el dominio europeo. Pero tal como Batman con Ra's al Ghul, aprendiendo de las ideas de libertad y les hizo mucho más sentido ser generales independentistas que ser generales que sometieran a los americanos, porque al final ellos se sentían americanos, nacieron acá, porque iban a defender a España. Al final, estos jóvenes que tenían que aprender técnicas militares para someter al pueblo americano terminaron aprendiendo ideas independentistas y liberaron al mismo pueblo que sus padres oprimían. Poético, ¿no? Muy bonito. El legado de estas ideas son tan claras que viven hasta el día de hoy en cómo se estructura principalmente América. Poderes separados en cuanto a la estructura de un Estado y también, ¿por qué no? Ya lo dije, en los propios lemas de cada país. Soy Francisco Retamal y así fue, más o menos, la ilustración y su importancia en la libertad de América. Y esa fue mi gata, haciendo ñau.